La pregunta de hoy es, ¿alguna vez pasaste por rechazo al compartir tu testimonio? ¿Cómo manejaste esa experiencia y qué aprendiste? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana estamos estudiando el poder del testimonio personal y hoy hablaremos sobre proclamando al Cristo resucitado. Como siempre, comenzamos nuestro programa orando. Y el día de hoy, Dairi Fuentes, desde Venezuela, pide en oración por su madre, Mileidis, porque a ella dice que le encantan los audios, conoce la iglesia desde pequeña, pero todavía no se ha entregado a Jesús. Ahora está tomando los estudios bíblicos y ora para que pueda tomar la decisión más importante de su vida. Hey, Mileidis, si estás escuchando este audio, quiero que sepas que es la decisión que va a cambiar tu vida, pero de una manera increíble, porque lo que Dios hace no lo puedes encontrar en ningún otro lado. Así que te animo, te motivo a seguir ahí adelante con esos estudios y poder conocer más acerca de Dios, un Dios que te ama, un Dios que quiere lo mejor para tu vida y sobre todo quiere que seas feliz. Sí, así que hoy oramos por Mileidis, mañana oraremos por ti. Hillary también agradece a Dios por este proyecto diciendo: quisiera dar gracias a Dios y a todo tu equipo por la gran labor que hacen y la gran bendición que han sido tus audios para mi familia y para mí. Al principio no tenía conocimiento de casi nada, pero ahora puedo llegar a compartir y a dar a conocer a otros lo que no saben sobre algún pasaje o algún versículo. Muchas gracias por todo y sigamos aprendiendo, sigamos creciendo. ¡Qué grande! Ahí, Hillary, le agradecemos a Dios por cómo utiliza a personas como tú para compartir los audios e impactar corazones como el de Hillary, que de paso también pido oración para que Dios le dé sabiduría a ella y a su madre para poder compartir esto que aprenden de la mejor manera con el resto de su familia. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo. Como familia queremos pedirte por Dairi Fuentes, que puedas estar con ella, que puedas animarla, que puedas acompañarla, que puedas, ¿no es cierto?, usarla para poder llegar a su madre, Mileidis, que ella pueda entregarse por completo a ti. También agradecerte por tu obra en personas como Hillary y su familia, y también porque nos usas como equipo para poder ser parte de esto maravilloso que estás haciendo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio y podamos ser humildes para escuchar lo que tienes para decirnos y poder llevarlo ahí a la práctica para realmente poder llegar a un cambio, poder ser transformados por ti. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 20, y ya nos metemos con el estudio de hoy. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora sí, manos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Pablo dice así: préstame tus oídos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Más de 3 años habían estado con Jesús. Cada milagro, cada enseñanza, cada palabra les hizo pensar que su liberación del yugo romano estaba cada vez más cercana y era real. Esperaban en el Mesías a un libertador militar que conquistara Roma y los guiara hacia la tierra prometida. Y en Jesús estaban puestas todas sus expectativas. Un hombre que puede sanar enfermos, multiplicar el alimento, tener control sobre la naturaleza, dar palabras de esperanza. ¿Qué más podían pedir? Sin embargo, todo ese globo de anhelos y deseos se pinchó y poco a poco se fue desinflando hasta la muerte de Jesús en la cruz. Nunca antes habían estado tan descorazonados, sin esperanza ni fe. No podían comprender, no les entraba en la cabeza, no podían dominar su dolor y lloraban amargamente. María Magdalena y otras mujeres estaban dentro de esos seguidores y compartían el mismo sentimiento.
Su último recuerdo de Jesús era un cuerpo ensangrentado, magullado y quebrado. Cada latigazo y clavo resonaba en sus mentes una y otra vez. Ese fuego que la vida de Jesús había encendido en sus corazones, ahora solo era una llama que estaba a punto de apagarse. El futuro era incierto. Ese vacío que comenzaba a llenarse apareció nuevamente. ¿Alguna vez te sentiste así? Con un problema, una situación, una circunstancia que te lleva hasta ese punto. Quizás en este momento te estés sintiendo así y tienes una paz que no logras saciar, que no logras llenar. Fíjate cómo toda esta realidad cambió en un instante, ¿sí? Rapidísimo para María Magdalena y las otras mujeres. Lucas 24, 1 al 9 dice que el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, al enterarse que Cristo había resucitado, es como que su corazón volvió a latir, la esperanza volvió a encenderse, las lágrimas se transformaron en gozo y no podían contener su felicidad. Ese vacío otra vez fue llenado. Entonces, fíjate cuál fue su primera reacción. Volvieron corriendo, dice, y le contaron a los otros, a los discípulos, la noticia. Después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas, las buenas noticias son para compartir. Eso significa evangelio, buenas nuevas de salvación. Y ella no podía guardar en silencio esa buena noticia. Cristo estaba vivo. Su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con el Cristo resucitado en el camino de la vida, nosotros también debemos correr para contar esa historia, porque las buenas noticias son para compartir. En Corintios, 1 Corintios 15, 14, leíamos que si Cristo nos resucitó, entonces vana es nuestra predicación, o sea, sin sentido. Todo este ministerio no tiene sentido, nuestra fe, nuestras creencias, nuestras acciones no tienen sentido. ¿Por qué? Porque desde el mismo Génesis, el enemigo lo que intentó hacer es mostrarnos una imagen distorsionada de Dios como alguien que no quiere lo mejor para nosotros. Y lo peor es que le creímos. Entonces comenzamos a buscar la felicidad en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos parece mejor. Sin embargo, Proverbios 14:12, Dios nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son camino de muerte. Jeremías 17, engañoso el corazón, dice, más que todas las cosas. Y así podría seguir mencionando. Es decir, no podemos encontrar la felicidad en nosotros mismos. Por eso envió Dios a Jesús, para mostrarnos que es todo lo contrario a lo que el enemigo, ¿no es cierto?, nos había intentado mostrar. Que Dios nos ama, ¿no es cierto? Nos muestra que Dios quiere nuestra felicidad. Esa fue la misión de Jesús, mostrarnos diciendo, no, hey, esta imagen que les están mostrando no es la verdadera. Yo los amo, yo quiero lo mejor para ustedes. Entonces, el tema es que Satanás, con tal de serrucharle el piso a Dios, como se dice, ¿no?, con tal de dejarlo mal parado, decía que es imposible vivir una vida cumpliendo la ley de Dios. Que Dios pedía algo que simplemente no se podía lograr. Entonces cuando Jesús viene, cuando se hace hombre igual que tú, con las mismas debilidades, tentaciones y demás, en Juan 13:15 dice: ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque si Jesús hubiera pecado, no podría haber muerto por nosotros. Pero Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si bien la muerte de Jesús es lo que paga nuestra deuda,
Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe. No tiene sentido que seamos cristianos. Y esto es porque la resurrección es el canto de victoria del cielo. Todo el universo estaba en expectativa para ver lo que iba a suceder. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás pensó que triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Pero se súper enojó, ¿no?, cuando sus ángeles huyeron al acercarse ese mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Y ahora nosotros podemos morir al pecado y resucitar para vida eterna. Dime, ¿hay o no hay una buena noticia para contar? ¡Claro que sí! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 21:4. Cuando compartes un testimonio, una lección o una pasión, como veíamos ayer, siempre debes apuntar a Jesús. El énfasis no tiene que estar en quién te compartió el mensaje, en cómo conociste la iglesia, en qué pastor te llena, qué líder admiras o cuán grande, desafiante, triste o linda haya sido tu situación. El mayor énfasis debe estar en Jesús. Lo que cambió a María y a las mujeres fue el Cristo resucitado. Lo que cambió nuestro futuro es el Cristo resucitado. Y cuando hablas con otros, ellos deben ver ¿qué cosa? Al Cristo resucitado. A veces al compartir a Jesús nos enfocamos en cómo era nuestra vida pasada y contamos ahí con súper detalles y luego decimos hasta que conocí a Jesús y bueno, ahora mi vida es así. Y termina, ¿no? Súper cortito. Pero no, el énfasis no está en la situación. El énfasis está en el factor de cambio, está en Jesús. La persona no debe irse admirada por tu cambio o compadecida por tu situación, envidiosa de tu presente, sino que tiene que irse preguntando, wow, ¿será que ese Jesús puede hacer lo mismo conmigo? Esa es la clave de todo buen testimonio. Un testimonio es bueno cuando lo primero que recuerdas no es la historia, sino cómo Jesús cambió esa historia. ¿Será que no estamos teniendo éxito al compartir nuestro testimonio personal porque pusimos el énfasis en el lugar incorrecto? ¿Será que no estamos pudiendo armar nuestro testimonio personal porque nosotros nunca nos enfocamos en Jesús y sí lo hicimos en una persona, en una campaña evangelística, en una iglesia o en un material? Como comunidad debemos tener claro el objetivo, que la gente nos vea a nosotros y pueda ver a Jesús. Como decíamos ayer, nuestra función es construir puentes por medio de los cuales Cristo pueda entrar en el corazón de la otra persona. Y punto. Pero ojo, esto no es una fórmula mágica donde, bueno, escribo ahí mi testimonio con los 4 pasos que aprendimos ayer, reflexiono sobre mis lecciones haciendo esas preguntas, ¿no es cierto? Identifico mi pasión para este grupo específico, persona específica y de repente, ¡wow! Miles caen a mi derecha y miles caen a mi izquierda convertidos. No, así no funciona. El cambio ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez la preciosidad de Jesús. Se da cuenta cuán grande es Dios, cuán grandes cosas puede hacer con su vida. Y esto puede pasar en un día, puede pasar en una semana, puede pasar en un mes, en un año o toda una vida. Muchos de ustedes han estado orando por la misma persona por años. Y es así. Porque nosotros no convertimos, nosotros no salvamos, nosotros construimos puentes de corazón a corazón. Dios golpea la puerta de ese otro corazón, pero depende de la persona abrirla. Y la constancia es importante. Cuando las mujeres fueron a contarle a los discípulos en Marcos 16:11, quienes habían estado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas y demás, pero ellos no le creyeron. Así que recuerda lo que dice Pablo en Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puede que seas rechazado, que seas rechazada en el intento de utilizar tu testimonio, tus lecciones o tus pasiones.
Pero recuerda lo que Dios le dijo a Samuel cuando Israel pedía rey, en 1 Samuel 8:7. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Nosotros no convertimos, nosotros no salvamos, nosotros construimos puentes de corazón a corazón. Dios golpea la puerta de ese otro corazón, pero depende de la persona abrirla. Pero siempre apunta al Cristo resucitado. Es ahí donde hay poder. No te desanimes, continúa, sigue orando, sigue compartiendo, sigue siendo un ejemplo. Llegará el día donde cuando menos lo esperes, esa persona se entregará a Jesús y podrás compartir con esa persona, con tu familia y demás el resto de la eternidad. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es: ¿alguna vez pasaste por rechazo al compartir tu testimonio? ¿Cómo manejaste la experiencia y qué aprendiste? Reflexiona sobre esto, porque recuerda, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Padre, gracias porque nuestra fe no es en vano. Gracias porque tú naciste, viviste, moriste y resucitaste para que hoy tengamos una oportunidad de salvación. Ayúdanos a ver el valor detrás de tan grande amor, detrás de tan grande entrega y señalar a esa cruz, a esa tumba vacía y compartir con otros que la muerte ha sido vencida y que en ti tenemos vida eterna. Gracias por tu mensaje hoy. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día al terminar nuestro estudio, no te olvides de seguirme en Instagram como @chalabrian para enterarte cuando salen nuevos contenidos, además de estos audios, y así estar más conectados. Recuerda, estos episodios puedes escucharlos en YouTube y en Spotify. Todos los días ya están subidos desde las 6 de la mañana, horario Argentina. Así que suscríbete al canal de YouTube, activa ahí las notificaciones para enterarte de todo. Y ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya. El desafío de hoy es el siguiente. Lee el libro El deseado de todas las gentes de la autora Elena de White, capítulos 69 al 73 durante esta semana, y revive ese momento que marcó la historia para toda la eternidad. Subraya lo que más te impacte y agradécele a Dios por darnos una oportunidad cuando simplemente no lo merecíamos. Con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. Hasta el cielo, no paramos.